En el estudio, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, a unos días de que deje esta responsabilidad. Gobernador, ¿cómo estás? Bienvenido, Bien. Enrique. No, Raúl, gracias por la invitación. Gracias. A ver, quisiera empezar de lo último y si quieres vamos haciendo un recorrido porque tu carrera política ha sido intensa, larga. Ayer recordaba cuando empezaste a ser regidor por el PRI en Tlajumulco. Sí. Luego fuiste diputado por el PRD. Sí. Luego alcalde de Tlajumulco, luego alcalde de Guadalajara y gobernador del estado de Jalisco. Sí, una carrera larga y con un periodo ininterrumpido, por ejemplo, de candidaturas. Yo fui candidato la primera vez, Raúl, en el año 2000. Y a partir de eso fui candidato en el 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018, sin interrupciones, cada 3 años. Y por supuesto viví la elección del 21 ya como gobernador de forma muy intensa y no te platico la del 24. Aunque no fui candidato, son ya muchos años, muchas elecciones, muchas experiencias, la verdad, para mí increíbles. Nunca, si me lo hubieran platicado hace 20 años lo que me iba a tocar vivir, no lo hubiera creído, porque de alguna forma encabezamos un movimiento que sí cambió la política en Jalisco, que rompió el bipartidismo y que hoy se ha consolidado como un referente a nivel nacional. Entonces, pues muy satisfecho, agradecido con la gente, con Dios, con la vida por la oportunidad y con mucha alegría estoy cerrando este ciclo, con una sonrisa en la cara. Y déjame empezar por lo último. En tu informe de hace unos días en el Palenque, tu último informe, dejaste una pregunta o más bien una afirmación de que va a haber otra campaña. A ver, yo había entendido que tú te ibas a retirar, que ya estabas cerrando este ciclo, pero dejaste abierta la puerta. La decisión de retirarme de la política está tomada. Me voy a retirar de la política, me voy a dedicar al fútbol. Lo que uno nunca sabe es qué te depare la vida, porque evidentemente vamos a ver que en este país van a pasar muchas cosas en los próximos años. Soy político, nunca dejaré de serlo, aunque me dedique a otra cosa. Mi vocación, lo que yo creo que hago mejor, es la política. Estoy también cansado, quiero tomar distancia, quiero también hacer otras cosas, quiero disfrutar a mi familia, pero me parece que con los años vas aprendiendo que la vida te da sorpresas. Y yo creo que en el equipo que hicimos, en toda esta expresión política que formamos a lo largo de los años, pues claro que habría mucho entusiasmo y muchas ganas de echarnos una última campaña, pero la ventaja es enfrentar esta etapa sin obsesiones ni cosas metidas en la cabeza. Es decir, yo llegué a donde me propuse llegar. El objetivo de mi vida era ser gobernador de Jalisco. El objetivo profesional de mi vida era ser gobernador de Jalisco y lo logré. Y lo que venga después lo asumiré con mucha serenidad. Pero sí, por lo pronto, la decisión de retirarme de la política es una decisión ya tomada y me dedicaré, espero, poder dedicarme al fútbol en los próximos años. Pero queda abierta esa posibilidad, ¿no? En el futuro posiblemente algo. No puedo decir que no. No puedo decir ya nunca más. Lo que sí puedo decir es, no es mi plan de vida, no es mi proyecto, ni tengo esa aspiración. Pero a veces la vida te pone, insisto, en caminos que no te imaginas. Y yo creo que por lo que veo hoy en el país, cualquier cosa puede pasar en el futuro. Va a haber una reconfiguración política, estoy seguro, en México. Va a haber una reorganización del sistema de partidos. No puede no haberla. No, claro. Y entonces es un poco esta lógica, como se dice, pago por ver. Es decir, yo no quiero estar en la primera línea de batalla porque ya fueron muchos años en esta primera etapa o en esta etapa. Pero voy a estar atento a lo que pasa en mi país. Voy a estar atento y jamás podría desentenderme. Pero en principio, insisto, mi proyecto de vida es dedicarme a otra cosa. Claro, 51 años. Todavía pues hay un buen trecho por caminar, ¿no? Yo creo que sí, o sea, a los 50 años iniciar un nuevo proyecto y plantearte nuevos horizontes es
también una forma de sentirte vivo, de entender que todavía hay mucho por hacer. Y para mí el fútbol es eso, porque también parar en seco, después de lo que me ha tocado vivir, dejar de tener esa dosis de adrenalina que te da la política y de repente decir me voy a dedicar a mi casa, a mi hogar, no creo que eso sea, ni siquiera creo que sea posible. Entonces, pues para mí el fútbol también es eso, es la dosis de adrenalina que siempre le hace falta a mi vida y es mi otra pasión, ¿no? Junto con la política. Entonces, a mí me hace mucha ilusión estar en una etapa en la que no sé exactamente qué voy a hacer, porque te explicaba que cada 3 años, durante muchos años, yo ya tenía un plan establecido. Es decir, yo sabía que después de ser regidor en Tlajomulco iba a ser diputado y después iba a ser alcalde de Tlajomulco. Hoy lo que te puedo decir es que no tengo plan, más allá de que quiero tener esta experiencia del fútbol y de ahí en más ya veremos qué nos toca. ¿Por qué España, Enrique? Porque tuve la oportunidad de abrir una puerta importante para el proceso de formación que quiero cerrar en el tema del fútbol. Estoy terminando el curso de entrenador en Argentina, Raúl, lo hice en línea y estoy por terminarlo ya, y voy a hacer un posgrado en la Universidad del Real Madrid. Entonces, es aparte de las Chivas. ¿Sobre entrenador? Sí, es un máster en dirección de fútbol. Ah, bien. Ya fui admitido, ya estoy dentro del programa. Y bueno, tener esta oportunidad de prepararte en la universidad del equipo, yo creo que el más grande del mundo, pues para mí es una oportunidad importante y pues vamos a pasar unos meses estudiando, que también es una forma de agarrar aire, otra vez regresar a la escuela, aprender otras cosas. Voy a estudiar unos meses y me regreso. Evidentemente Guadalajara es mi casa, aquí voy a vivir, si Dios me da licencia. Y ¿por qué no? Ojalá algún día pueda cumplir mi sueño de entrenar a las Chivas. Órale. Bueno, a ver, ¿cómo dejas Jalisco? A ver, ya se ha hablado mucho, has hablado ya del tema del agua, del tema de seguridad, has hablado de los temas pendientes que hay, pero ayer tuvieron una reunión en este grupo donde están los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, se me fue el nombre. La Junta de Coordinación Metropolitana. Junta de Coordinación Metropolitana, sí, y se habló básicamente de 2 temas. Tema de movilidad y tema del agua. A ver, ¿cuáles fueron las definiciones que se tomó en cuenta ayer y de alguna forma hacia dónde vamos a ir? Porque creo que sobre la línea 5 hay visiones diferentes, lo que plantea Sergio Chávez de Tonalá, lo que plantea El Salto, lo que plantea Lemus con el proyecto de la línea 5 del aeropuerto hacia el Estadio Akron. Bueno, contestaré la primera parte de tu pregunta diciéndote, yo voy a dejar un Jalisco muy fuerte, un estado que supo sobreponerse a la adversidad, un estado que en un sexenio de tantas complicaciones, la pandemia, la sequía más fuerte de nuestra historia, el momento de más violencia en la historia del país, la relación tensa con el gobierno federal, después de todo eso que nos tocó vivir, dejamos un estado muy sólido, con una economía que está rompiendo sus récords históricos, un estado que ha logrado reducir la incidencia delictiva de una manera importante, es decir, que está recuperando, no como no lo digo cantando victoria, pero estamos en el proceso para recuperar la paz y la tranquilidad, un estado que ha logrado reducir la pobreza el doble de rápido que el resto del país. Dejamos un estado que resolvió problemas estructurales como el abasto de agua, que logró transformar su sistema de transporte público. Dejamos un modelo educativo sólido, con identidad propia. Mantuvimos la rectoría en el tema de salud y nuestro sistema de salud tiene más fuerza de lo que ha tenido jamás. Es decir, dejamos un estado fuerte, dejamos un estado además con rumbo. Y eso tiene que ver con la segunda parte de la pregunta. Cuando ayer en la Junta Metropolitana se empezaron a plantear las ideas, yo intervine, además, y lo hice con mucho respeto, porque a Sergio Chávez le tengo mucho aprecio y trabajamos muy bien. Pero sí creo que era oportuno dejar claro que esta ciudad tiene proyectos en los que hemos invertido una gran cantidad de recursos y de trabajo para definir el rumbo que vamos a seguir. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano es un instrumento único en México que define el rumbo de la ciudad para los siguientes años y lo construimos de la mano de todos los municipios, independientemente de colores y de partidos. Pero no están inventando cada 3 años. Exactamente. No podemos reinventar la ciudad cada que hay una elección. La ciudad hoy tiene un rumbo y se pueden discutir algunos proyectos. Es decir, es pertinente discutir la creación de una agencia
para el manejo de los desechos sólidos de la basura? A mí me parece que sí. Es oportuno. Lo que hay que entender es cuáles son los obstáculos y cuál es la realidad sobre la cual construyes esa ruta. Lo único que yo les decía ayer, y se los reitero en esta oportunidad, es que se dice muy fácil hacer una agencia metropolitana. Hasta hace algunos años, la única instancia de coordinación metropolitana que había en Guadalajara era el CIAPA, y ni siquiera estaban todos los municipios de la ciudad. El CIAPA ya ahora ha crecido a escala metropolitana, es decir, ya se incorporó Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, y ya creamos otras agencias como la de la Policía Metropolitana o la agencia que tiene que ver con calidad del aire, con la que tiene que ver con movilidad, pero ha sido un proceso largo. Yo nomás te recuerdo lo que significó construir un acuerdo para hacer la Policía Metropolitana. No sé si te lo tengas presente, pero incluso con los alcaldes de nuestro propio partido había resistencias. Claro. Entonces, hacer un acuerdo para la basura me parece correcto, sí, me parece que es un tema importante, pero no hay que plantearlo como una lógica de la agenda de un municipio o de un partido o de una persona. Tiene que ser un planteamiento construido con consensos y con acuerdos, y yo creo que la propuesta que hace Sergio Chávez en ese sentido tiene viabilidad y tendrá que discutirse en los siguientes meses. Ahora bien, en el tema de movilidad, pues lo que pasa es que en las campañas escuchamos muchas cosas, y entonces ya ahora pues se puede plantear, no, que la línea 5 sea hacia la carretera libre a Zapotlanejo, o que hagamos un teleférico en el Cerro del 4. A ver, lo que yo digo es, cada proyecto que se ponga sobre la mesa tiene que tener un fundamento técnico, bien estudiado. Claro. Y lo que yo creo que hoy hay sobre la mesa son proyectos muy concretos, que están inclusive en la mesa de la Presidenta de México. El que ha planteado el gobernador electo Lemus, que es el de la línea 5, que va del aeropuerto hacia el Agua Azul. Carretera Chapala. Y luego, exacto. Revolución. Agua Azul, si mal no recuerdo es por... Sí, Revolución, Agua Azul y luego hacia el Estadio Akron. Bien. Ese es el proyecto que está hoy sobre la mesa. Y es un modelo que habría que revisar con detalle una vez que el gobernador electo tenga más información y soporte técnico sobre el tema. Pero lo que hay por lo pronto es ese proyecto. Y hay 3 proyectos más. La ampliación de línea 1 a Santanita y San Agustín. La ampliación de línea 3 hacia Tezistán y el ramal de BRT hacia Valle de los Molinos. Sí, para toda esa zona muy... Claro, y la culminación de línea 4, porque vamos a terminar la obra del tren, pero faltará resolver todavía lo de los entornos urbanos y algunas cuestiones de compatibilidad para la puesta en marcha de la línea 4. Entonces, si se lograra hacer eso durante el sexenio, ya estás del otro lado. Porque yo se los dije ayer, hacer una línea del metro tiene su chiste, cuesta, claro. No es fácil. Entonces, me parece que la agenda de futuro de la ciudad y del Estado debe de discutirse en esa lógica, es decir, con mucha seriedad, con mucha objetividad, dejando de lado agendas partidistas. Ya pasaron las elecciones y yo creo que hoy Jalisco y la ciudad tienen rumbo, tienen una visión de largo plazo que seguir. La gente votó por esa continuidad, yo diría continuidad con cambio, ¿no? Yo creo que Pablo podrá apuntalar los proyectos que arrancamos que han funcionado, es decir, seguir haciendo bien lo que hicimos bien y ojalá haga mejor lo que se puede hacer mejor. Pero Jalisco tiene claridad de rumbo, tiene estabilidad política, es un estado en el que hay trabajo con las universidades, con la iniciativa privada. Yo creo que eso no lo podemos perder, ese es el reto de futuro para Jalisco. En esta misma Junta de Coordinación Metropolitana, además del tema de movilidad, se habló del tema del CIAPA de la basura, ¿sí? ¿Cuál es tu visión? A ver, fuiste alcalde de Guadalajara, fuiste alcalde de Tlajomulco, y esta empresa CAPSA, de alguna forma, pues como que ha quedado a deber a los ciudadanos, especialmente, y hay un proyecto ahí que es cancelar las concesiones, bueno, terminar las concesiones. ¿Cuál es tu visión a la salida de tu sexenio con el tema de la basura? Bueno, es una pregunta compleja, Raúl, porque tendría que plantearlo en estos términos. Si tú revisas las encuestas de satisfacción ciudadana con los servicios públicos, cuando yo fui presidente municipal de Guadalajara o cuando yo fui presidente municipal de Tlajomulco, el servicio de la basura era de los mejor evaluados de la ciudad. Si no es que el mejor evaluado. Y estaba concesionado. Y era CAPSA. Era CAPSA. ¿Qué pasó en los últimos años? Es en todo caso la pregunta que habría que hacerse. Es decir, ¿por qué se desajustó
la operación del servicio. Pero no me toca a mí hacer ese análisis. Al final de cuentas, la decisión que toma la presidenta de Guadalajara y que entiendo toma el presidente de Tonalá son decisiones que en lo personal respaldo. Ellos son quienes tienen que tomar esas definiciones. La pregunta es ahora cuál es el modelo que sigue. Yo sí creo que se tiene que trabajar en la construcción de una instancia de alcance metropolitano, pero sobre todo hay que entender que estás hablando de servicios de naturaleza distinta. Cuando hablas de la basura, estás hablando de limpia, es decir, la limpieza de las calles, en la calle, la recolección domiciliaria, el traslado, las góndolas y los camiones, sí. Y la disposición final. ¿Dónde la tiras? ¿Y qué haces con ella? Entonces, estás hablando de 4 servicios de naturaleza distinta en un mismo concepto. Entonces, plantear una agencia que atienda a escala de ciudad este tema va a requerir de un trabajo de fondo, pero yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Me parece, insisto, que la decisión que se toma de no seguir con las concesiones, después de que en los últimos años no se pudo resolver de fondo ese problema, pues es la decisión correcta. Lo que no sé es cómo van a plantear, y no lo sé porque no me toca a mí definirlo, le tocará a los próximos presidentes y presidentas municipales y al gobernador de Jalisco establecer cuál es la ruta a seguir, pero evidentemente es uno de los desafíos en términos de servicios públicos más complejos que hoy enfrenta nuestro Estado. Sí, claro, y con la experiencia. ¿Qué tan avanzado está la creación de este CIAPA de residuos sólidos? No, yo creo que está todavía en una etapa muy, yo diría, a nivel de una idea general. Hay que tallar el lápiz. Y yo creo que el punto de partida es, primero, concretar el cierre del ciclo de las concesiones, porque una cosa es decir no va la concesión y otra cosa es cerrar ese proceso. En diciembre se vence el plazo de Guadalajara. Ese es el primer, digamos, la primera barrera a sortear es esa. Una vez resuelto el tema de la cancelación de las concesiones, yo creo que el IMEPLAN es el espacio adecuado para poder iniciar la definición de esta agencia. Entiendo que tanto Tonalá como Guadalajara tienen un plan de trabajo para la transición y bueno, pues es una prueba de fuego para las nuevas autoridades. Agua, rápidamente. A ver, tema desde Zapotillo, plantas potabilizadoras, que ya veí los videos que presentaste con nuevas construcciones, nuevas inversiones. Y ayer publicas en el Diario Oficial del Estado de Jalisco aumento del 12.5% a las tarifas del agua. Ese aumento no es una decisión del gobierno del Estado, del gobernador. Es el acuerdo de la Comisión Tarifaria y el acuerdo del Congreso para el próximo año. Okay. Ese aumento no aplica conmigo. Yo te puedo hablar de lo que tiene que ver conmigo, porque sí, es muy fácil. Ahora va a ser curioso ver cómo le van a hacer los opositores para voltear y no encontrarse Alfaro, porque todo es, ¡ay, Alfaro! No. El último año de mi gobierno, el CIAPA tuvo 0% de incremento en las tarifas de agua. Pues, la realidad. Este año, 0% de incremento. Y lo que te puedo decir es que a pesar de las dificultades que tuvimos y de 3 años de la sequía más dura en nuestra historia, yo le voy a dejar a Jalisco, y particularmente, lo voy a decir más bien para la ciudad, porque el problema está concentrado en la ciudad. Yo le voy a dejar resuelto a la ciudad el abasto de agua para los próximos 50 años. La ciudad va a tener, al final de mi gobierno, el doble de agua de la que tenía cuando yo llegué como gobernador de Jalisco. Ese es el tamaño de lo que se hizo, Raúl. Es un esfuerzo enorme. Logramos traer agua del Río Verde, que era uno de los grandes desafíos técnicos que tenía nuestro estado. Logramos hacer un sistema de reuso de agua que es ya el más grande del país. Vamos a estar tratando a finales de este mes 2.6 metros cúbicos por segundo de aguas negras que se iban al río Santiago y que hoy se están tratando y se van a reusar. Ya empezamos con el primer proyecto de la línea morada. El proyecto de nidos de lluvia ha crecido, pudimos eficientar el sistema de conducción de Chapala, es decir, no hicimos otro acueducto como nos comprometimos, pero afinamos nuestro sistema viejo de Atequiza, tenemos un sistema que nos permite que el agua que viene de Chapala llegue a la ciudad, ampliamos nuestras potabilizadoras, hicimos el acuaférico para poder conectar todo el sistema metropolitano, es decir, dejamos el agua lista para que ahora el siguiente paso de los municipios sea renovar redes de distribución. Tenemos redes viejas, se tienen que renovar las redes. En algunas colonias eso es lo que hace que el agua, se dijo, llegaba turbia. No es que el agua esté mal, al contrario. Pues el agua que te llega a tu casa es la misma que llega a la mía o que llega a la de cualquier persona en la ciudad. El problema es que hay algunas tuberías que ya acabaron su vida útil y ese es un tema municipal.
Y eso fue lo que provocó el agua turbia que llegaba en a algunos muchas lugares, colonias, pero sí. fueron lugares focalizados. Lo que pasa es que cuando estás en un año electoral, todos los temas se quieren magnificar. La realidad es que Guadalajara hoy tiene resuelto el problema de abasto, que la gran tarea en la que va a tener que concentrarse el próximo gobierno del Estado, y lo he platicado con el gobernador electo Lemus, es seguir ampliando nuestras potabilizadoras. Tenemos más agua, pues ahora tenemos que tener más capacidad de potabilización, y el reto de los municipios, renovar redes de distribución. Pero el problema de abasto de la ciudad, que no se pudo resolver durante 40 años, está resuelto. Y eso para mí es, pues, motivo de mucho orgullo. Bien. Permíteme hacer una pausa. Claro. Estamos en Mega Noticias, desde luego. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos platicando la última charla con Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, hasta el 6 de diciembre. La última, quién sabe, ya dijimos. Bueno, tienes razón, la última, quién sabe, en este sexenio. Una pausa. Seguimos platicando con Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, hasta el próximo, ya el primer día. Luis Espota escribió un libro que se llama El primer día, no sé si... De la serie que se llama La costumbre del poder. Es una extraordinaria novela. Sí. ¿Ya estás preparado para ese primer día? Súper preparado. Tengo, Raúl, creo la ventaja de que nunca generé apego al poder. Siempre lo entendí como algo prestado y como una responsabilidad más que como un privilegio. Estoy muy consciente de que después del 6 de diciembre cambia tu vida. Y todos esos elementos que acompañan el ejercicio de un gobernador se terminan, ¿no? Es decir, para empezar, te sales de Casa Jalisco. O sea, vivir 6 años en esa casa tiene su complejidad. No es sencillo. Entonces, la vida de un gobernador tiene muchas cosas muy positivas, pero también mucho desgaste. Sé desde el primer día que el 6 de diciembre del 2024 terminaré mi encargo y estoy más que preparado. ¿Qué a lo largo de estos 6 años de gobierno en Jalisco, cuáles son las principales satisfacciones personales, profesionales, como político? La más importante, el trato de la gente en la calle, hoy. Siempre he dicho que como gobernante cuenta más cómo terminas que cómo inicias. Mis inicios siempre fueron turbulentos en cualquier responsabilidad de gobierno. Cuando fui presidente de Tlajomulco el primer año, parecía que estaba peleado con todos los sectores de la población de Tlajomulco, porque llegamos a hacer cambios, porque las cosas no podían seguir igual y porque cambiar genera tensiones. Cuando llegué a Guadalajara tuve manifestaciones todos los días durante el primer año de mi gobierno, porque entramos a poner orden al comercio ambulante, no, el tema sí, de los sí, edificios, sí. estaba la bronca del mercado Corona. No. Y en todos mis cargos, en todas las responsabilidades públicas que tuve y donde fui gobierno, terminé muy bien evaluado, con el respeto de la gente, y gané las elecciones, mi proyecto ganó las elecciones siguientes. En Tlajomulco vamos a cumplir 18 años gobernando. En Guadalajara ya vamos por el 4º periodo de gobierno. Y en Jalisco refrendamos el triunfo. Algo habré hecho bien o algo tiene que ver el gobernante con el resultado de la elección después de su gobierno. Entonces, para mí lo más valioso hoy es cómo me va en la calle con la gente y cómo me trata la gente en los espacios que no son los formales. Es decir, cuando voy al estadio, cuando voy al cine con mis hijas, cuando voy a la vía recreativa a andar en bici, cuando estoy en cualquier lugar, el respeto de la gente es para mí la mayor satisfacción de mi carrera y de mi paso como gobernador. Y no fue siempre así, ¿eh? Hubo momentos difíciles, hubo temporadas difíciles, muy difíciles. ¿Cómo cuáles? Yo te diría, hacia la mitad del 2019, cuando el presidente estaba en su tope de popularidad y además echándonos el caballo encima, cuando nos dejó sin gasolina un mes al inicio del año. Ese momento, esa etapa, hubo mucha tensión, había un nivel de inseguridad, era el coletazo final
del desastre que nos heredaron del sexenio anterior en materia de seguridad. O sea, todavía a la mitad del 2019, los niveles de inseguridad eran altísimos. En ese tiempo tú salías a la calle y veías las miradas, sentías el ánimo de la gente. Lo sentí también en Guadalajara en el primer año y lo sentí en Tlajomulco en el primer año. Es decir, el termómetro de la calle es real. Esos tiempos fueron duros. Y luego en la pandemia fue una época en la que la sociedad vivía polarizada. La mitad estaba a favor de lo que hacías, la mitad estaba en contra. Porque tú tomaste la decisión, lo recuerdo bien, de cerrar todo antes que otras partes de México. Y eso generó también una expectativa, porque te acuerdas que se había dicho, una semana vamos a cerrar. Claro, no, y fue un año. Y fíjate, esa decisión que a lo mejor generó rechazo en muchos jaliscienses, fue lo que nos permitió salvar vidas y fue lo que nos permitió recuperarnos antes que el resto del país. Es decir, a veces se nos olvida que gobernar es decidir y no siempre las decisiones son sencillas, ni siempre son para los aplausos. El asunto es no perder de vista hacia dónde vas. Yo estaba en ese momento consciente que tenía que tomar decisiones que tuvieran el respaldo de los científicos y de los especialistas. La UDG fue clave en ese momento. Y muchas de esas decisiones generaron mucha tensión. ¿Te acuerdas cuando el botón de emergencia? Y todas, ya cuando lo veo así, cuando lo recuerdas dices, no puede ser todo lo que pasó. En esos tiempos, el ánimo era tenso con la gente. Y fíjate, con el paso de los meses, la gente, si algo calificó bien de mi gobierno, o una de las cosas que han calificado bien de mi gobierno es la gestión de la pandemia. Yo creo que eso es una evaluación generalizada que dice, se gestionó bien la pandemia, se hizo diferente a lo que sucedió en el resto del país. Pero son momentos en los que vives días difíciles y en los momentos en los que la gente en la calle te echa miradas de cuchillo. Y en los últimos meses, en la calle, yo me he vuelto a sentir como en el 2012, cuando era como el rey sin corona, había perdido la elección de gobernador, pero era el político más popular de Jalisco. Y no sé si algún día vuelvo a vivir ese momento, porque fue algo pues, muy especial, espectacular. Yo creo que eso no ha pasado en Jalisco. Es decir, que un personaje que no tenía cargo público representara un contrapeso como el que fue mi papel durante el primer trienio de 2012 a 2015. Pero hoy en la calle así me siento muy bien, la gente me ve muy bien y claro, no le caigo bien a todos, pero haber librado sobre todo el reto electoral del 2024, la elección más difícil que pudimos haber vivido, para mí es la mejor prueba de que al final el tiempo nos dio la razón. Tienes detractores también. A ver, hablas del ciudadano que te recibe. Me ha tocado ver en el estadio, me ha tocado ver en el interior del estado. La gente se acerca y te saluda, ¿sí? Pero hay un sector, de alguna forma, que te aborrece. Claro, porque, porque al final de cuentas yo no soy un político anodino. Yo soy de definiciones. Yo pinté una raya con una visión de país con la que no coincido y me convertí además en un referente nacional de la oposición. Eso nadie lo va a poder cuestionar. Yo nunca puse en duda de qué lado estaba, ni qué idea defendía. Y evidentemente, en un estado en el que se respeta la diversidad de opiniones y de posturas políticas, pues hay quien no coincide conmigo y eso se respeta también. Hay algunos que me odian sin haberme jamás visto, ni por supuesto conocido, y otros que me aman igual sin conocerme ni haberme visto jamás. Lo que sí es, creo que hay políticos que simplemente no podemos generar indiferencia. Y creo que es mi caso, es decir, tengo un estilo de gobernar, tengo una personalidad. ¿Gusta o no gusta? Claro. Y estar cerrando en momentos como los que vive el país de tanta tensión, con los niveles de aprobación que hoy trae mi gobierno y además con el ánimo que te digo que yo creo que es un buen referente, para mí es haber cumplido bien con mi responsabilidad. Y a los que siguen viéndome con odio jarocho y con rencor y que han tratado de descarrilarme desde que más bien en cada elección, en cada oportunidad, pues no pudieron, ya
casi termino. Me quedan ¿Qué? un mes, 28 menos, días. 28 días. Vamos a cerrar a todo vapor, Raúl. Vienen días que vamos a entregar cosas bien importantes. Van a ser días muy, muy buenos para Jalisco. Entonces, a esos que fueron o que se declararon mis enemigos, yo te diría, yo nunca tuve enemigos en la política. Tuve adversarios y tuve algunos de buen nivel, ¿no? Que me formaron también. Es decir, yo soy en mucho como político en función de lo que fueron mis adversarios. A mí me tocaron adversarios de veras. ¿Como quiénes? Bueno, aunque haya sido durante años mi aliado, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, es el no haberte plegado a su voluntad. Sí, claro. No fue un asunto sencillo. Pero a veces parecía como que estabas de acuerdo muy bien con él y de repente parecía que estabas completamente encontrado. Es que yo nunca estuve en contra, por ejemplo, de su apuesta por reducir la pobreza como una prioridad del país. Pero yo sí estaba totalmente en contra de su idea de centralizar a México de nuevo, de acabar con el modelo federalista, de someter a los gobernadores. Yo no diferí en todo con Andrés Manuel y lo pude platicar con él. Fíjate, al final pudimos restablecer nuestra relación personal. Y siempre se lo dije, en general tuvimos una relación de trabajo y de cooperación en muchos frentes que nos permitieron hacer cosas. Bueno, la agenda de seguridad sin el apoyo del gobierno federal hubiera sido imposible. El proyecto de Línea 4, el tema de abasto de agua, hicimos cosas, pero también fijé una postura. Es decir, nadie podrá reclamarme jamás que fui un gobernador como tantos otros que se decían de oposición y que terminaron entregando su estado y consiguiendo una chamba yéndose de embajador. Mejor estarías allá. Mejor te vas a España como cónsul a alguna ciudad o algo. Sí, en lugar de estudiante, ¿no? Pero no, yo fui oposición y por supuesto que en algunos momentos sentí que tenía enfrente al presidente. Y eso es algo muy duro. O sea, eso sí cuesta. Y tuve adversarios como Raúl Padilla, de gran nivel. Yo a mis adversarios les reconozco también sus virtudes. Raúl es un hombre, o fue un hombre inteligente, un hombre audaz, de muchos pantalones. Era un político completo. Y fuimos adversarios y nos dimos unos entres buenos. Inclusive candidatos con los que yo tuve que competir, ¿no? O sea, cuando jugué Guadalajara, tener de adversario a Alfonso Petersen y a Ricardo Villanueva, o con todo sus, lo que luego uno se dice en campaña, pero Carlos Domelí como candidato era durísimo y tenía mucha lana y le metía. O sea, claro que me tocó estar enfrente de muchos intereses y de personajes con poder. Y por eso tiene para mí todavía doble valor poder estar aquí hoy como estoy. Salí bien librado. Logré sacar adelante mi proyecto sin perder la congruencia y sin doblarme en el camino ante nadie, ni siquiera ante un presidente. Cierras tu sexenio con una frase: valió la pena. Sí, porque ya a los 50 años ves la vida distinta, Raúl. Es decir, hay cosas que no valen la pena. Lo platicamos antes de arrancar el programa. Hay veces que uno le da valor a cosas que no valen la pena. Pero el luchar por lo que crees y el esforzarte por hacer algo que trascienda, sí vale la pena. Y para mí es el mejor ejemplo que le voy a dejar a mis hijas, el de que su papá hizo algo en lo que creía y algo que cambió su realidad y su entorno. Es decir, este proyecto del que estamos hablando, este proyecto político que yo encabecé durante estos años, cambió la realidad de Jalisco. Nadie puede debatir eso, porque habrá algunos que les gustó, algunos que no les gustó, pero cambiamos la realidad de Jalisco, cambiamos la realidad política, cambiamos la realidad de la ciudad. Estaba viendo la foto que tenemos aquí enfrente en el estudio, y entonces en cada lugar al que vayas vas a ver el cambio que impulsamos. Es decir, no es solamente un cambio político en el modelo, es también una transformación en la estructura urbana, en la realidad del Estado. A mí me da mucho orgullo, la foto es la de Paseo Alcalde. Yo tengo presente cuando yo caminaba entre la tierra ahí afuera de Palacio Municipal, siendo alcalde de Guadalajara, tratando de convencer al gobernador y al gobierno federal de hacerlo peatonal. Paseo, claro. Y entonces, como esas historias te puedo platicar 500, Raúl, pero justo por eso es que digo que valió la pena,
porque hoy el lugar en el que nací y en el que quiero morir es un mejor lugar. Le dejé un mejor lugar como gobernante a mis hijas y a las futuras generaciones de jaliscienses, y a mí eso me da mucho orgullo porque eso, insisto, todo es debatible en la política, pero yo sí, a quien le interese poner sobre la mesa otro argumento, pues yo le diría, revisemos algún indicador, revisemos alguna realidad en la que no se avanzó. ¿Resolvimos todo? Pues no, pero avanzamos en casi todo y tenemos un Estado más fuerte. Dejas dos temas en tu informe, que es precisamente el tema del pacto fiscal, ¿sí? Y dejas también blindar el sistema de salud y el sistema de educación. A ver, ¿qué significa? ¿Le estás dejando pendientes a Lemus? ¿Lo estás dejando? O sea, al revés. Le vamos a dejar sobre la mesa una agenda de discusión que no se va a poder evitar en este país. Un nuevo acuerdo fiscal. Pero a ver, todo tu sexenio trabajaste en esa parte. Claro, y la verdad es que fue muy complejo poder cerrar un proceso del que no hay antecedentes en el país. Es decir, no ha habido un solo Estado nunca que ponga sobre la mesa salirse del pacto fiscal. Dame un trato justo. Bien, o trátame bien. ¿Qué es tratarme bien? Es para que haya correspondencia entre lo que Jalisco le aporta a la Federación y lo que recibe. No significa dejar de apoyar a los estados más pobres. Significa que si Jalisco le aporta son 8 de cada 100 pesos a la economía nacional, no es justo que reciban menos de 2 de cada 100 pesos del presupuesto federal. No es justo. ¿Cuál sería lo justo? Habría que discutirlo. Yo no estoy planteando dame 3, dame 4, dame 5. Yo lo que estoy planteando es sentémonos a reconstruir las reglas de coordinación fiscal. Jalisco no quiere salirse del pacto fiscal. Jalisco quiere un trato justo. Lo que decimos es, sentémonos a renegociarlo, pero si no me quieres hacer caso, como no lo hizo Hacienda durante todos estos años, yo tengo 2 años insistiéndole al secretario de Hacienda de Andrés Manuel y actual secretario de Hacienda que se tiene que revisar el pacto fiscal. Y lo que hace la Federación es ignorar. Si los estados no nos plantamos bien, si los estados no exigimos un trato justo, no nos lo van a dar, nadie nos va a regalar nada. Y lo que yo creo es que en los próximos años este va a ser un gran tema de debate. ¿Qué voy a hacer? Presentar la iniciativa con el planteamiento que nosotros construimos a partir de una consulta pública que se hizo en Jalisco y de un análisis jurídico, constitucional y financiero muy profundo. Y lo que le voy a dejar al próximo Congreso es una agenda de discusión y de diálogo. Que lo resuelva el próximo Congreso. Okay. ¿Esa iniciativa no plantea algo en concreto o sí? Sí, plantea una ruta. Nosotros lo que creemos es que en función de lo que está sucediendo en el país y de la manera como nos trataron durante estos 2 años, Jalisco no tendría que permanecer en el pacto fiscal y traza la ruta para que eso sea posible. Porque ni siquiera está claro cómo te sales del pacto fiscal. Eso no existe. Tenemos que generar las condiciones para dar los primeros pasos. Lo que yo quiero es dejar el antecedente de que Jalisco abrió esa discusión. Porque va a existir esa discusión en el futuro. Y Jalisco, pues me imagino que en el momento en el que hace muchos años se planteó la idea del federalismo, pues habría quien pensó, no hombre, ¿para qué? Eso no se puede, eso no va a suceder. Y aquí inició la construcción del federalismo. Bueno, yo espero que ahora en Jalisco inicie la discusión sobre cómo construir un nuevo acuerdo fiscal para este país. Y el blindaje constitucional, pues simplemente es decir, nosotros no vamos a renunciar a nuestra responsabilidad en materia de educación y de salud, ni se la vamos a entregar a la Federación. Y va a quedar, si así lo decide el Congreso, por mandato constitucional. Bien, a ver, esta parte. El gobierno federal ha insistido en tomar los sistemas de salud del país. 26 entidades han cedido en este momento ya su sistema de salud. Jalisco, tú nunca cediste a esa parte, ¿sí? Y valoras que tenemos un mejor sistema de salud que otras entidades. Totalmente. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tú estás blindando? ¿Qué es lo que estás dejando? Estamos blindando el sistema que le corresponde al Estado, que es la atención a la población abierta. Es decir, el Seguro Social es otra cosa. Los derechohabientes del Seguro Social tienen un esquema muy deficiente, por ciento, del Seguro Social. Pero eso sigue funcionando. El sistema de salud Jalisco es el sistema de población abierta. Es el sistema que opera, por ejemplo, con nuestros hospitales civiles. Así es. Imagínate lo que significaría entregarle los hospitales civiles al IMSS Bienestar. Sí, las experiencias en Colima, en Nayarit, nos hablan de... Es que hay que preguntarle a los gobernadores que entregaron sus sistemas cómo les fue.
Si están pensando que les dieron más dinero, que les dieron mejores servicios, se están equivocando. Eso no sucedió. El INSABI fue un fracaso y el IMSS Bienestar sigue siendo un fracaso. Nosotros tenemos un sistema de salud estatal que funciona, que hoy tiene los mejores hospitales, que hoy tiene un nivel de abasto del 92% de medicamentos, que hoy tiene basificado ya todo el personal de salud que tiene derecho a basificación, es decir, tenemos seguridad laboral para nuestro personal. Es el mejor sistema de salud de México y tenemos que cuidarlo. Yo creo que en eso Pablo es muy consciente de lo que se tiene que hacer, pero van a venir presiones, estoy seguro. El nuevo Congreso tiene una configuración diferente. Hoy es Morena y aliados y MC y posiblemente con PAN, en fin. O sea, ¿esa decisión de quién depende, Enrique? ¿Desmantelar el sistema de salud? Pues dependerá de la correlación de fuerzas, diría yo, de la postura del gobernador, que es clave. Y yo creo que Pablo va a ser un gobernador que va a defender a Jalisco. Confío en que así va a ser y lo hemos hablado mucho. Una cosa es llevártela bien y construir un entendimiento con la presidenta de México y otra cosa es defender los intereses de tu estado. Yo creo que eso lo tiene claro Pablo y para que eso sucediera se tendría que dar una correlación de fuerzas en el Congreso que hoy yo no veo un riesgo en ese sentido. Yo no veo un riesgo en ese sentido, porque incluso... ¿MC no tiene mayoría? Somos la primera fuerza. Bueno, sí, somos la primera fuerza, pero tampoco podría Morena procesar un cambio de esa naturaleza sin generar un mínimo de consenso. Y yo creo que son más los diputados, más allá de MC, son más los diputados, incluyendo algunos de Morena, que entienden que Jalisco tiene el mejor sistema educativo y el mejor sistema de salud de México y que hay que cuidarlo. Porque antes que morenistas son jaliscienses. Y yo creo que esa discusión... si se diera en su momento, pues va a exhibir de qué lado estás, de qué lado de la historia estás. Yo qué puedo decir, Raúl, que aguanté literal un piano y que cuidé a mi estado. Que cuando el presidente me echó el caballo para entregarle el sistema de salud al INSABI, yo resistí. A mí no me doblaron. Y con eso me voy. Y no solo no me doblaron, sino que me puse a trabajar y dejé un sistema de salud sólido y que funciona. Entonces, pues ahora les toca a los que siguen. Yo creo que esa agenda será interesante ver cómo se va desahogando en el futuro. Una pausa, Enrique. Órale. Una pausa y regresamos de inmediato. En esta entrevista con el gobernador Enrique Alfaro, sí, a días de que deje esta responsabilidad. Gracias, gobernador. A ver, hay un tema que especialmente te ha generado, te genera conflicto con algunos, sí, que es el tema de seguridad. Tú lo decías hace un rato, estamos viviendo tiempos inéditos en seguridad a nivel nacional. Sí. Y Jalisco no es la excepción. Hemos tenido eventos de alto impacto, claro. ¿Sí? Y la agenda de desaparecidos me parece que sigue siendo una agenda que lastima a los jaliscienses, ¿sí? Y en este tema, o sea, he notado que a veces el tema como se maneja no te agrada, pero entiendo que no es de gusto, sino son datos, son cifras y todo esto, ¿no? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó para poder de alguna forma en el tema de seguridad, en este entorno nacional y en el tema concretamente de desaparecidos, que Jalisco sigue siendo el primero con 9,061 hasta ayer? Yo te diría, no voy a contestar la pregunta en términos de qué faltó, mejor lo podría contestar en términos de qué se logró en 6 años, Raúl. En 6 años, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, y siempre lo digo porque no son las cifras del gobierno del Estado, son las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, Jalisco logró bajar los delitos relacionados con la inseguridad pública 63%. ¿Del 2018? Del 2018 a la fecha. Al día de hoy. 63%. Hay a quien se le hace poco, a mí se me hace un logro extraordinario, por el contexto en el que se dio este trabajo. Los homicidios logramos bajarlos 30% en 6 años. Los números que hoy tiene Jalisco en materia de seguridad son a los que aspiramos como jaliscienses. No, todavía falta mucho por hacer. Ya bien. Nunca he dicho, se resolvió el problema. Lo que yo sí dije es, lo que yo he sostenido y sostengo es, lo que se avanzó es
de veras producto de un trabajo extraordinario que se hizo durante estos 6 años y que muchos han querido ocultar porque hubo quienes quisieron hacer una agenda política de la agenda de seguridad. Y por supuesto hay quienes quieren lucrar con el miedo de la gente y hay quienes quieren construir un escenario sombrío para Jalisco. Cuando yo te digo que logramos reducir 63% la inseguridad, también te puedo decir que según el INEGI, que es quien mide la percepción de inseguridad, o sea, una cosa es cómo está la cifra y otra cosa es cómo se siente la gente. Hoy Jalisco, y tú conoces esos datos, Jalisco vive, o según INEGI, Jalisco ha alcanzado el nivel más bajo de percepción de inseguridad desde que se mide en este la zona indicador. Metropolitana. En la zona y en las ciudades. Hay que recordar que también incluye en Vallarta. El problema de la seguridad se concentra 82% de la incidencia delictiva es en la ciudad. Y este indicador, indicador la zona de los Altos, la zona de bueno, los Altos vivió o ha vivido momentos duros. Una zona que es Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Ojuelos Los Lagos. Esa zona, y en algunos momentos ha habido o hubo situaciones complejas en límites con Michoacán. Recordarás tú en Mazamitla hubo un tiempo muy duro, un conflicto ahí duro, en los límites con Zacatecas en la zona norte. No, es que ha sido un sexenio de muchos momentos complicados. Tienes toda la razón en ese sentido. Lo que yo creo que hay que diferenciar, lo dije el primer día de mi gobierno y lo diré el último día de mi gobierno, es lo que es el problema del crimen organizado y la disputa que hay por territorios y por mercados, y lo que es la inseguridad que afecta al ciudadano común y corriente. Son dos agendas distintas. Entonces, en la agenda de seguridad, que es la que corresponde formalmente a las autoridades locales, la reducción es del 63%. Y la percepción de inseguridad está en su nivel más bajo, desde que se mide este concepto. ¿Estoy satisfecho con ese trabajo? Sí, muy satisfecho y muy orgulloso. Porque hubo quienes prefirieron simplemente criticar, juzgar y, te insisto, usar y manipular el tema para lucrar políticamente. Nosotros nos pusimos a trabajar y en el camino se perdieron vidas de gente muy buena, de gente valiosa, de policías, mujeres y hombres que dieron su vida por cuidarnos a todos. Y yo estuve al frente de esa agenda de seguridad todos los días durante 6 años, todos los días, a cualquier hora, porque eso es lo que no se ve. Cómo se trabaja, cómo se organizó un esquema para poder tener capacidad de reacción y para poder enfrentar el reto más duro de cualquier gobierno. La agenda de desaparecidos es sin duda uno de los desafíos de la nación más complejos. Yo lo decía en mi informe de seguridad, porque además yo no he sido de los gobernantes que hacen un comentario pequeño en su informe de seguridad. Yo hago un informe específico de seguridad año con año e informé a los jaliscienses mes con mes personalmente cómo íbamos. Yo no evadí la agenda, Raúl. Hay gobernadores que tienen voceros, que nunca salen hablando de seguridad. Yo lo hice todos los meses de los 6 años de mi gobierno. Entonces, a partir de eso lo que te puedo decir es que es un problema en el que primero hay que entender la naturaleza del mismo. Es decir, ¿por qué un desaparecido? Porque no son secuestros. No estás hablando de un grupo de delincuentes que te privan de la libertad y piden dinero para tu rescate. No estás hablando de personas que por robarte te desaparecen. Y si no entendemos lo que hay detrás de esas historias, nunca vamos a poder resolver el problema. Y por supuesto que la enorme mayoría de los casos tienen que ver con asuntos de delincuencia organizada. Al final... o sea, de los 24,000 desaparecidos, unos se fueron localizados con vida, otros fueron localizados cerca de 2,000 sin vida, y 9,000 están sin localizar. Y hemos localizado como nadie nunca lo había hecho, porque hicimos todo un nuevo esquema de búsqueda, porque generamos nuevas herramientas, porque le hemos metido muchísimo trabajo a ese propósito, pero es un problema, porque, insisto, yo estoy al final de mi gobierno, creo que entrego buenas cuentas, como jalisciense sé que falta mucho por hacer, pero lo que sí te puedo decir es que si no entendemos como sociedad la naturaleza del problema y que detrás de ese problema está el círculo pernicioso de la droga, entiéndase, el tráfico, el consumo, la venta, el lavado de dinero, nos vamos a seguir equivocando, porque la enorme mayoría de los casos están ligados a eso. Y a veces como sociedad preferimos decir, ¡ay, el gobierno! El gobierno es el responsable. Yo estoy sorprendido, por ejemplo, de así como te digo, que logramos bajar los delitos relacionados con la seguridad pública, de haber visto cómo en este sexenio, producto también de la pandemia y el encierro, aumentó la violencia familiar.
o aumentó el abuso sexual infantil. Y entonces, lo que a veces cuesta trabajo, y te lo dice alguien que ya está terminando su gobierno, es voltear a vernos como sociedad para entender qué está pasando con nosotros. Porque para un padre o una madre que desaparece su hijo, pues imagínate, ¿tú crees que yo no puedo? Soy padre también, claro. Entiendo el dolor, entiendo el pesar. Y cuando llegan los casos, porque créeme que los hay, en los que tienes que decirles que tu hijo andaba haciendo cosas que no había, es muy complicado. Y luego se habla de la doble victimización y entonces el gobierno no puede decir la verdad. ¿Cuántos casos no vimos en los últimos meses de personas desaparecidas que generaban manifestaciones y manifestaciones y de repente aparecían porque se fueron por su propia voluntad? Y nunca se decía... Y nunca se decía nada, nunca se aclaraba nada. Entonces, es una agenda compleja, hay mucho por hacer, pero en general yo te puedo decir que hoy, del estado que yo recibí en el diciembre del 2018 y de esos primeros meses del 2019 tan duros, hoy la agenda de seguridad es otra cosa. Y cuando ves lo que está pasando en el resto del país, uno debería de valorar todavía más lo que se pudo hacer en Jalisco, de cómo logramos contener esa escalada de violencia y empezamos a bajar la incidencia delictiva paso a paso y con mucho esfuerzo. Para mí, uno de los logros más importantes del gobierno. Con tu experiencia, gobernador, ¿sí? ¿Es suficiente lo que se ha hecho? Bueno, imagino que o sea, tener una comisión nacional de búsqueda o estatal de búsqueda, o sea, ¿ha sido suficiente lo que se ha hecho? O a tiempo pasado, ¿qué habría que hacer para mejorarlo? O sea, analizando lo que se ha hecho. Por ejemplo, la coordinación con el gobierno federal, ¿realmente existe esa coordinación? Los generales de la quinta, de la 15ª zona y de la región militar están involucrados, la Guardia Nacional, o sea, esa coordinación es real. En la agenda de seguridad, absolutamente. En la agenda de seguridad, absolutamente. En la agenda de búsqueda creo que hace falta coordinación con el gobierno federal. Se podría hacer muchas cosas todavía. A ver, no había ni siquiera un registro, Raúl. Cuando yo llegué de gobernador, no había un registro de personas desaparecidas. Nosotros ya tenemos un registro que viene, si mal no recuerdo, desde 1900, creo que el primero es 42, 1942. O sea, este número del que hablas son personas que desaparecieron hace muchas décadas también. Acumulado, es decir, el acumulado. Sí, desde luego. Se aumentó de veras, de una forma extraordinaria, el potencial y los alcances de nuestras estructuras de búsqueda. Pero lo que tenemos que lograr, o sea, porque al fin de cuentas, una agenda es buscar a quienes nos faltan, por supuesto, pero la otra agenda es que ya no desaparezcan más personas. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué desaparece una persona? O sea, ¿cuál es la explicación racional de que alguien desaparezca si no es un secuestro, si no es para pedir dinero a cambio? Entonces, creo que lo que hace falta es poder hacer un ejercicio de reflexión colectiva como sociedad respecto a la naturaleza del problema, para poder enfrentarlo con más herramientas y sobre todo para poder, insisto, romper como sociedad ese círculo tan nocivo de las drogas, que es lo que está detrás de la enorme mayoría de los casos de desapariciones. Bien. Cambio de tema, gobernador, y para ya ir cerrando esta charla, ¿qué no volverías a hacer sin estos 6 años de gobierno? ¿Qué es lo que de alguna forma dice, a ver, esto ya historia pasada, lo haría de forma diferente? Nada que tenga presente. O sea, seguramente cometí errores y tuve fallas, pero incluso de las fallas o de las equivocaciones aprendes. Estoy satisfecho con lo que hice. Me voy muy tranquilo, Raúl. No me voy con arrepentimientos. Haber salido sin escándalos de corrupción, haber cumplido con mis compromisos de campaña. Estoy tranquilo con eso. No tengo nada, cuando menos presente, que corregiría o haría distinto. No va a haber Cruz Esmada, no va a haber Paco Sayón de aquí en tu sexenio, ¿no lo ves? No. Evidentemente, que se te cuele algún elemento malo en un gobierno tan grande como es el de Jalisco, pues es una posibilidad que siempre latente, pero en eso sí coincido con el presidente López Obrador. La corrupción se da de arriba para abajo. Si el gobernante es corrupto, todos los demás lo son. Y yo no soy corrupto. Y eso
es algo que he cuidado en toda mi trayectoria política. Me pueden decir que soy enojón, que tengo mal genio, pero no me dicen que soy ratero. Ratero no. Entonces, en eso estoy tranquilo. Estoy tranquilo con los resultados del trabajo que hicimos. Y por eso el cierre, te digo que va a ser muy intenso y con muy buenas noticias. Vamos a entregar el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el viejo civil, totalmente reconstruido en una semana. Voy a entregar mi macroperiférico que llega hasta Tonalá en 15 días. Vamos a entregar el Instituto Regional de Cancerología, voy a entregar el Hospital Civil de Oriente, voy a entregar la obra de la línea 4, voy a entregar la potabilizadora número 5 para el sur de la ciudad. O sea, un mes de mucha chamba. ¿Viene la presidenta? Viene la presidenta en principio hacia finales de noviembre. Es el acuerdo que tenemos. ¿Qué vas a entregar con ella? El línea 4. Vamos a hacer el recorrido de línea 4. ¿Qué le falta a la línea 4, Enrique? Estamos terminando la estación de las Juntas. La terminal, ya en Miravalle, sí, es básicamente lo que le falta. Y un puente de un cruce hidráulico en Arroyo Seco, que están instalando ya la estructura. Pero ya prácticamente la obra terminada. Ya están los trenes, ya está la electrificación, ya están las vías. Lo que pasa es que ahí en las Juntas hubo un atraso porque ahí está una cementera y tuvimos que mover unas bardas, había invasiones. Esa parte, a ver, son obras muy complejas, Raúl, que siempre tienen imponderables. Y la verdad es que a mí me hubiera gustado empezarla desde el primer año de mi gobierno, pero recordarás que la empezamos hace 2 años, porque no pudimos sacar el acuerdo con el presidente hasta que pasó la elección del 2021. Entonces, bueno, pues llegaremos hasta donde se alcance, pero le tocará seguramente ya con pasajeros entregarla al gobernador Lemos. Gobernador, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la oportunidad, gracias. que no sea la última, que sea una, nos invitas a hablar de fútbol. De fútbol. De fútbol, ya quedó. Gracias. De esta forma concluimos esta charla con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Gracias.